Y la palabra en esta mañana yo la he titulado Avanza, avanza. Y quiero decirte que no es lo mismo moverse que avanzar. Estoy hablando de avanza y por supuesto lo voy a estar enfocando en un sentido espiritual. Por eso no es lo mismo moverse. Un cristiano puede moverse hacia adelante y siempre que un cristiano se mueva hacia adelante en los propósitos de Dios y en la voluntad de Dios y en los tiempos de Dios está avanzando. Pero si un cristiano se mueve a su derecha, a su izquierda, hacia atrás, no necesariamente está avanzando. ¿Me entendéis la diferencia? Se está moviendo, pero no está avanzando. Y nosotros necesitamos entender que como cristianos Dios nos está llamando a avanzar. Y necesitamos avanzar hacia sus propósitos en sus tiempos. Hay algo que Dios ha preparado para ti en este 2022. Hay algo especial para ti. Algo de Dios especial para ti. Pero ese algo tiene que coincidir en el tiempo de Dios. Yo creo que muchas veces hemos escuchado esta expresión, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, los tiempos de Dios. Porque es necesario que como cristianos entendamos la necesidad de estar en los tiempos de Dios. Hay tiempos de Dios para empezar una relación. Hay tiempos de Dios para terminar algo. Hay tiempos de Dios para empezar a orar por alguien que te gusta antes de lanzarte, porque muchos cristianos tristemente primero se lanzan y luego le preguntan a Dios, Señor, ¿esta relación es de acuerdo a tu voluntad? O los negocios. Necesitamos entender que tenemos que buscar el tiempo de Dios y su voluntad y que estas dos cosas coincidan, los tiempos de Dios para emprender un negocio, los tiempos de Dios para empezar a estudiar, los tiempos de Dios para empezar a trabajar bien si quizá no has sido un buen trabajador, los tiempos de Dios. Y Dios es eterno, a Dios no le afecta el tiempo, Dios es eterno, Él es el gran yo soy. Cuando vemos esta expresión de Dios llamándose a sí mismo el yo soy, se está refiriendo al eterno presente de Dios, porque Dios no está gobernado por el tiempo como el hombre. Y para poder entender esto, hay dos ideas relacionadas con el tiempo hacia el hombre, ¿ok? Y el primero de ellos es el tiempo cronos, y el tiempo cronos sencillamente es el tiempo cronológico. Es el tiempo de los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, las décadas, etc. Ese es el tiempo, el cronos, el tiempo cronológico del cual Dios es dueño y Señor. Él lo creó. Cuando leemos en Génesis capítulo 1 la creación, Dios crea el cielo y el sol y la luna, crea el día y la noche. Y en ese crear el día y la noche se crea la secuencia del tiempo. Y dice la Biblia, y voy a usar mis gafas, porque ya no veo bien ni de cerca ni de lejos. Ayer le daba gracias a Dios por mis gafas. Debo confesar que no las he amado, pero ayer las amé porque no podía leer algo y cuando me las puse dije, ¡oh, veo! Gracias, Señor, por las gafas. Hechos 17, 24 al 26 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y esta es la frase que quiero dejarte en esta mañana, conforme a esta idea. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Por tanto, Dios es el dueño del cronos también.
del tiempo cronológico del hombre. Ahora, hay otro tiempo de Dios y es el Kairos. Y cuando hablamos del Kairos, hablamos del tiempo perfecto de Dios. Es el tiempo de oportunidad, es el tiempo señalado, es el tiempo ese donde todo el escenario de lo espiritual altera el escenario natural y las cosas que Dios te dijo que iban a ocurrir, ocurren. El Kairos de Dios. El tiempo perfecto, el momentum, algunos lo llaman el momentum, el momento oportuno. Algunos le llaman la oportunidad de Dios. Todos estos aspectos nos ayudan a entender el Kairos. Es el momento preciso, me gusta esta palabra, preciso de su voluntad. Y en Gálatas 4, versículos 4 al 5, este es un pasaje tremendo, tremendo, que habla justamente de cuando llega el tiempo perfecto de Dios, el tiempo del cumplimiento. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, que hay un momento donde las cosas que se han estado preparando confluyen para dar a luz eso que Dios dijo que iba a ocurrir. Es como el momento del parto, se da a luz algo. Yo creo que el Kairos está muy relacionada con esta idea de algo que no era y de pronto empieza a ser. Algo que no existía y de pronto en un momento empieza a existir, porque el Kairos de Dios destinó que así ocurriera en ese tiempo perfecto. Pero yo creo que como hijos necesitamos entender y movernos en esta doble dimensión. Mira, yo creo que a veces nos pasa que estamos tan absortos en este mundo natural que perdemos fácilmente de vista lo que se mueve en lo espiritual. Y a veces esto nos roba el peso de gloria, nos roba la percepción espiritual, nos roba el poder ver cosas que están allí escondidas. Y como cristianos, Dios nos llama una y otra vez a poder empezar a ser conscientes del escenario espiritual en el cual nos movemos. Para mí, el Kairos es ese tiempo perfecto de Dios que tiene que unirse con su Cronos, pero yo tengo que ser consciente de que por encima de este tiempo natural en el que me muevo hay un tiempo espiritual. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que poder despertar a esa percepción espiritual de nuestro tiempo espiritual. Romanos 13:11, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo. Y ese tiempo allí no es Cronos, es Kairos. Y hay como una mezcla del tiempo Cronos, del tiempo cronológico, pero también unido al tiempo Kairos. El cristiano entendido se va a mover en esos dos tiempos. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. ¿Cómo se ha movido Dios esta mañana tremendo? El Señor nos ha hablado de un despertar, porque necesitamos despertar del sueño. Hay algunos que llevan mucho tiempo durmiendo. No solamente vienen aquí a la prédica a dormirse, sino que están dormidos todo el tiempo en su vida espiritual. Y fíjate aquí, cuando dice hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos, Él nos va a explicar que nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Nos está hablando de ser conscientes de la eternidad que hay en nuestra vida y que estamos esperando al Mesías prometido en su segunda venida. Estamos esperando a nuestro Señor y Dios Jesucristo. Por tanto, nosotros
Tenemos que apartarnos, dice aquí el apóstol, de todo lo que no le agrada a Dios. Dejar de caminar en la oscuridad que en el pasado vivimos y que tristemente algunos cristianos, debiendo caminar en luz, siguen arrastrando cosas de la oscuridad. Porque la salvación, ahora está más cerca. Cada día tú avanzas más hacia tu eternidad con Dios. ¿Eres consciente de eso? Cada día que vives hay menos años de vida que se te cuentan. ¿Es consciente de eso? No estoy diciendo eso para que empecemos mañana a estar preocupados por la muerte. Todo lo contrario, estoy hablando de un sentido de responsabilidad. Cada día que vivimos estamos más cerca del día de morir, más cerca de nuestra eternidad con Dios. Ellos pensaban que estaba muy cerca la segunda venida del Señor y sentían esta sensación de premura, de urgencia. ¿Por qué los cristianos hoy no vivimos con este anhelo, Maranata? ¿Por qué no vivimos con esta sensación de eternidad cuando ha sido puesta en nuestro interior, como dice la palabra? Hay una sensación de eternidad en nuestro interior. ¿Por qué la perdemos? ¿Por qué se diluyen los afanes de la vida? Como cristianos necesitamos ser conscientes de esa necesidad de movernos en los tiempos de Dios. Movernos en los tiempos de Dios. Es tiempo de que despertemos del sueño, si estamos durmiendo, si no estamos siendo conscientes de las cosas, si la vida se nos está pasando por los lados. Hay un pasaje que dice que aprovechemos bien el tiempo. Y está hablando, por supuesto, del Cronos. Aprovecha bien tu tiempo, porque los días son malos. Avanza implica acción, avanza implica voluntad, avanza implica intencionalidad, pero avanza también implica entendimiento. Y voy a hablar de algunas claves para avanzar, no para moverte. No te estoy animando a moverte hacia tus sueños, hacia tus proyectos, hacia tus propósitos. Te estoy animando a avanzar hacia el Kairos, hacia el tiempo perfecto de Dios. En este 2022 es un tiempo y es un año de oportunidad de Dios para ti. Pero tú tienes que entender que Dios va a hacer su parte y tú tienes que hacer tu parte. Las cosas no van a ocurrir a menos que tú hagas tu parte. Así que avanza. Y hay 3 claves, voy a estar hablando esta mañana seguramente solo de la primera, para avanzar. Y este primer punto yo lo he llamado: asegúrate de que estás en la voluntad de Dios antes de avanzar. Asegúrate de que estás en la voluntad de Dios, o asegúrate de que avanzas en la voluntad de Dios y hacia la voluntad de Dios. Asegúrate de que tienes una promesa. Mira, la voluntad de Dios debe ser el anhelo constante de un hijo que ama a Dios. Hoy en día, tristemente, a la gente no le importa la voluntad de Dios. Y yo entiendo afuera que a la gente no le importa encontrar la voluntad de Dios, pero los hijos de Dios no deberían moverse si no están en la voluntad. Y yo creo que sencillamente tienes 2 opciones: o estás en la voluntad de Dios o no estás en la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de estar en el centro de lo que Dios quiere para nosotros, en el centro de lo que Dios tiene para nosotros. Eso es estar en la voluntad de Dios, estar en el centro del propósito de Dios. Esa es la verdadera bendición. A veces creemos que la bendición es la economía, a veces creemos que la bendición es la salud, a veces creemos, yo creo que para un hijo de Dios la principal bendición es estar en el centro de su voluntad, porque eso es lo que va a agradar el corazón de su Dios. ¿Me estás entendiendo?
¿Cuántas personas, a veces tú las ves al principio de su vida cristiana, con todo su corazón, buscando agradar a Dios, preguntándole al Señor, ¿qué quieres para esto? ¿Qué quieres que haga en este sentido? ¿Para dónde voy? Yo recuerdo, a mí me enseñaron a buscar la voluntad de Dios tan pronto me convertí. Tienes que encontrar la voluntad de Dios. Y yo, ¿y cómo la encuentro? Oh, me dijeron, busca la palabra, lee la palabra, conoce a Dios, busca el consejo de los líderes espirituales. Necesitas caminar en la brújula divina para que puedas estar avanzando constantemente. Me enseñaron cuando llegué a la vida cristiana a orar y a pedir la voluntad de Dios para todo. Para todo. Hay cosas lógicas. Señor, ¿es tu voluntad que estudie para el examen de mates que tengo mañana? Por favor. Señor, ¿es tu voluntad que ame fielmente a mi esposo? Por favor. Por supuesto. El punto es que hay cosas que ya sabemos que son la voluntad de Dios, que son absolutamente claras. Y lo triste es que a veces esperamos que Dios nos revele su voluntad de cosas específicas de nuestra vida, cuando ni siquiera estamos cumpliendo su voluntad en las cosas generales que ya sabemos y son explícitas en su palabra. Necesitamos, como decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Amas la voluntad de Dios? Si no amas la voluntad de Dios, tienes un problema. Tenemos que amar la voluntad de Dios. La palabra nos dice que es buena, que es agradable y es perfecta. Pero a veces no nos gusta la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios nos incomoda, a veces la voluntad de Dios nos fastidia. Pero la Biblia dice que es buena, es la que yo necesito, es la que se acomoda. David no tuvo que usar la armadura de Saúl, había una estrategia, una voluntad, un cómo de Dios para él. Necesitamos aprender a amar la voluntad de Dios, a buscarla. Mira, muchos cristianos fracasan en las decisiones que toman porque sacan a Dios de la ecuación. Y luego pretendes que Dios te bendiga. Hay gente orando por las finanzas y no cumplen la voluntad de Dios, no han consagrado sus finanzas a Dios, no han consagrado sus vidas a Dios. Estamos esperando la bendición de Dios, pero solo hay una forma de conseguirla, a su manera. No esperes que Dios bendiga tus planes si no estás en su voluntad. Hay un término que a veces se usa cuando mi esposo y yo empezamos a salir y éramos amigos y luego nos hicimos novios, teníamos unos debates teológicos tremendos. ¿Tú te acuerdas, mi amor? Me acordaba, teníamos unos debates teológicos, nos sentábamos y me estaba acordando que uno de los primeros debates teológicos que tuvimos fue el de la voluntad permisiva de Dios. ¿Habéis escuchado este término? Eso para mí es como o frío o caliente, no tibio. Para mí la voluntad permisiva de Dios, con respeto a todos los teólogos, es la voluntad, es ese punto tibio, ese punto de tibieza, ese punto donde hemos dicho, bueno, los cristianos no están en el centro de la voluntad, están al lado, Dios no los suelta, los sigue amando, pero están allí, al ladito. Entonces Dios permite que se salgan con la suya. Pero yo personalmente creo que los cristianos que llegan a esos puntos donde están caminando al lado de la voluntad de Dios son cristianos carnales, no son cristianos espirituales. No han entregado su vida, no han rendido su vida, no han consagrado su vida para realmente entrar en la obediencia de Dios, en la obediencia a su palabra. Y quizá te esté ofendiendo hoy, porque puede que te esté diciendo que eres un cristiano carnal y de pronto lo estás descubriendo. Mi intención no es ofenderte, ni mucho menos. Pero a veces podemos estar haciendo cosas que no son de cristianos espirituales
y pensamos que eso le agrada a Dios. ¿Por qué no somos fuertes? ¿Por qué no somos firmes? ¿Por qué no somos decididos realmente a caminar para Dios? ¿Por qué no somos decididos realmente a obedecerle en todas las cosas? ¿Por qué no nos decidimos a amar su voluntad? Porque esto requiere morir. Es que es muy claro. El Señor Jesús lo dijo allí en Getsemaní, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el punto es muy claro, o se hace tu voluntad o se hace la voluntad de Dios. O se hace tu voluntad o se hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad? Eres cristiano, pero no por eso tu voluntad automáticamente se somete a la voluntad de Dios. No, esa es una elección personal. ¿Estás conmigo? Solo tú puedes elegir que tu voluntad se someta a la voluntad de Dios. Solo tú. A menos que camines en la voluntad perfecta de Dios, vas a ver su bendición. ¿Cómo me gustaría que pudiéramos entender esto? No te estoy predicando una palabra más. Te estoy transmitiendo una necesidad imperiosa para esta generación y es realmente ser gente que ama a Dios y vive para Dios. Tú no amas a Dios si no obedeces su voluntad. Tú no amas a Dios si no caminas en su voluntad. Es así de sencillo. Vale, Señor, obedezco 3 y desobedezco 2. No estás caminando en su voluntad. Con Dios eso todo o nada. El que no siembra conmigo desparrama. Con Dios es radical. Con Dios es, si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Nosotros somos los que fabricamos un Dios a nuestra medida, donde Él está contento con lo que le damos. Sufrimos de este síndrome de multitud, que solamente estamos buscando a Dios para que Dios me dé. El síndrome de la multitud, de los panes y de los peces. Y Señor está contento de que yo por lo menos voy a la iglesia una vez al mes. O bueno, Señor, voy casi todos los domingos. Tienes que estar contento, Dios, y por eso bendíceme. Basta de esta manera de pensar. Necesitamos realmente entrar en el punto de rotundidad de nuestra fe. Dejar de vivir de esta forma. Mira, yo creo que los cristianos que viven así, se lo tienen fácil a Satanás. Yo creo que Satanás ni se mete con ellos. ¿Para qué? Si no representa ningún problema para él. Están tan sumidos en su yo y en su carne que para él no representan nada. Si Dios te quiere dar algo, si Dios no te quiere dar algo, nunca te va a respaldar para que lo consigas a tu manera. Nunca, nunca. Escúchame bien, otra vez. Si Dios no te quiere dar algo, nunca te respaldará para que lo consigas. Obrarás en tus fuerzas. ¿O sabes qué? El diablo te ayudará un poquito. El diablo te va a ayudar un poquito, no lo dudes, para que te tuerzas un poquito más y seas infructuoso. Y entonces no seas un enemigo del cual él tenga que preocuparse. El tiempo, la voluntad. Si Dios quiere darte algo, entonces Él te lo dará. No tendrás que tomarlo por la fuerza o a tu manera o en tus tiempos. Él te llevará a conseguirlo. Tú solo tienes que asegurarte de seguir caminando en la voluntad. Mira, tú llegas a esa voluntad, a ese sueño prometido de Dios, cuando hoy, aquí, en este empezar, dices, decido hacer la voluntad de Dios. Y esa decisión diaria
de esos pequeños sueños y de esas pequeñas conquistas es lo que te va a llevar a entrar en esos grandes sueños de Dios para ti. Llegamos a esa gran voluntad cumpliendo en la pequeña voluntad. ¿Me entendéis el matiz? Hay un hombre, bueno, antes de hablar de este hombre, pensaba yo sé que cada uno aquí tendrá historias de cosas que Dios te ha pedido que no estaban en su voluntad. Y yo creo que ese es el mejor negocio. Hace un tiempo recuerdo que vi un programa cuando llevan a las ovejas a esquilarlas. ¿Algunos habéis visto esto? Y están llenas de pelo y se les pegan cosas y ellas luchan y batallan porque no quieren, pero al final, después de que les quitan todo el pelaje, quedan libres. Cuando Dios nos quita las cosas que no son su voluntad, es un acto de amor y de ayuda y de misericordia. Y recordaba en estos días, porque nosotros tenemos un cochecito, que es mi cochecito, aunque la verdad es el cochecito de toda la familia. Es un cochecito como el del 2000, tiene un montón de años, que los compartí de él hace un tiempo. Y el cochecito lo amamos profundamente. El cochecito tiene como 20 cosas que están dañadas, pero son de esas cosas que tú dices, Señor, gracias por mi cochecito, ojalá me dure toda la vida. Pero resulta que estábamos pensando en cambiar el cochecito. Entonces, creo que también lo he contado aquí, el coche que Mateo tiene es de un préstamo que a mí me ofreció el banco. Y él estaba trabajando en su momento, necesitaba un buen coche porque mi coche está tan malito que no puede coger la autovía. Entonces, yo le dije a Matt, pues me ha salido este préstamo, oramos, usa este préstamo, compra tu coche y así vas a poder usar un buen coche, no sea un coche como el mío, que la verdad es solamente para movernos en pequeñas distancias. El punto es que, como sabéis, Mateo se va al barco Logos, que entre otras cosas ya es un hecho. Esta semana, el lunes, llegó el visado autorizado de Ghana, ya tuvo el contacto con la persona del barco y se va el lunes 31. Sale de aquí de Alicante, conseguimos un muy buen vuelo. Entonces el punto es que como él se va, él va a vender su coche. Si hay alguien interesado, ve. Entonces yo pensé, me voy a quedar con ese préstamo, ¿vale? O sea, él vende el coche, entonces yo voy a tener dinero, no me voy a comprar un coche caro, un cochecito. De hecho, el pastor se reía porque yo quiero un cochecito de unos 3,000. Me dice, para eso te quedas con el que tienes, porque el mío, porque dice, después vas a tener que empezar a meterle dinero a los coches baratos, a no ser que pilles algo que de verdad con 3,000 esté en perfecto estado, ¿no? Entonces yo pensé, me compro un cochecito nuevo. Entonces yo estaba feliz y empecé a buscar coches. Y empecé a mirar un coche, por supuesto, eso es un eufemismo, un cochecito de 3,000 automático y que no tengas que meterle más dinero en 10 años, o sea. Pero bueno, un poco ingenuo de mi parte. Y empiezo a ver los coches, me encantó uno verde ahí extraño, no sé, todos los que me gustaban era verde, chillón, amarillo, chillón, naranja, no sé, pero me encantaron. Y el punto es que yo escucho que Dios me dice, no lo compres. Digo, ¿qué? No lo compres. Digo, Señor, pero si este es un buen negocio. O sea, Mateo me paga, yo me quedo con el préstamo, que es una cuota mensual de 120 euros, voy a tener un coche nuevo. Me dijo, no lo compres. Así. Claro, a lo que yo voy es, a veces hay cosas que pensamos que es un derecho legítimo, ¿sí o no? Tengo el derecho de cambiar el coche, yo decido cómo va a ser el negocio en el sentido de que es un préstamo con el que me quedo, fácil de pagar, etcétera. ¿Por qué Dios me dice que no? ¿Por qué Dios me dice que no? ¿Acaso yo necesito saber por qué Dios me dice que no? Si Dios me dice que no es suficiente, ya está, no lo hago. No sé.
De pronto es que Dios no quiere que lo compre porque en 6 meses me van a regalar uno nuevo. No, la verdad no lo sé. No lo sé. Pero Dios habló y cuando Dios habla hay que obedecer. Entonces a lo que voy es que a veces habrán renuncias o muertes a nuestra voluntad y serán cosas muy grandes, muy dolorosas, muy difíciles. Habrán otras que no son tan difíciles, pero nunca te vas a entrenar a caminar en la voluntad de Dios en las cosas grandes si no aprendes a renunciar en las pequeñas. ¿Estás conmigo? Necesitas poder caminar en la voluntad de Dios. Hay un hombre extraordinario, la Biblia habla tanto de él y es Abraham, y él es un referente de promesas y de cumplimiento de promesas. En Génesis 12, versículos 2 al 3, le dice el Señor a Abraham: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vamos a ver cómo Dios le prometió y cómo Dios le cumplió. En su tiempo, en su tiempo. Acuérdate que empezamos hablando del tiempo perfecto de Dios, empezamos hablando del kairos de Dios, empezamos hablando de la necesidad de entender que esos dos tiempos se mueven juntos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Señor le prometió, lo primero, haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Y para tener una nación, tienes que tener una tierra de tu propiedad y tienes que tener descendientes. Y sabemos que Abraham tuvo descendientes. Y conocemos a Ismael, el hijo de la esclava Agar, la esclava de Sara. Tuvo a Isaac, el hijo de la promesa con Sara. Y después de que murió Sara, él tuvo 6 hijos con Cetura. O sea que él tuvo descendientes. Pero luego también tuvo una tierra de su propiedad. El Señor le hace esta promesa a Abraham 2000 años antes de Cristo. Y esta promesa, cuando el pueblo de Israel empieza a poseer la tierra prometida, se cumple en el 1400 antes de Cristo, 600 años después. El Señor le prometió, y aunque él no vio el cumplimiento de esa promesa en vida, el cronos siguió rodando hasta que llegó el kairos de Dios. Mira, yo no sé si tú oras por tus hijos, no sé si tú oras por tus nietos. Yo solo sé que las promesas que Dios me ha dado a mí abarcan a mis descendientes. Por eso es tan importante entender cómo se mueve Dios. Nosotros estamos viendo promesas de Dios sobre la vida de Laura. Lo he compartido muchas veces. Cuando era una bebé, el Señor me llamó al salón y me fui a orar. Y el Señor me habló y me dijo que Laura tendría esa voz para adorarle que yo no tenía. Y ella era una bebé, ni siquiera sabíamos si iba a cantar, nunca la habíamos escuchado cantar, estaba aprendiendo a hablar cuando yo recibí esa palabra. Pero llega un momento donde el kairos ocurre, pero no ocurre sin que tú empieces a caminar en la voluntad de Dios. Cada día Laura fue enseñada en la palabra, en la oración, en la búsqueda de Dios. El día que bailaron los jóvenes aquí, algunos le dijeron: Laura, tú bailas. Laura bailaba aquí desde los 6 años. Ella estaba en el grupo de danza. Recuerdo que era la época de todas las niñas pequeñas, hay fotos bailando aquí adelante. Y fue a clases de canto con Noé. Noé es la persona que Dios usa para enseñar al agua a cantar. Ella cantaba, por supuesto, pero Noé le enseña técnica. Y todo el tiempo, la parte esta que le tocaba a Lau, ¿vale? Aprender a cantar, aprender a bailar, aprender de la palabra, aprender la parte que nos tocaba a nosotros como padres. ¿Me
¿Me estáis entendiendo? Queremos que nuestros hijos amen a Dios, queremos que nuestros hijos sirvan a Dios. Todo empieza por ti. Esto no es generación espontánea. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Por qué nuestros hijos a veces no quieren amar a Dios y no quieren servir a Dios? Porque no tienen ejemplos de nosotros fieles, tienen ejemplos contradictorios. Nuestros hijos perciben a Dios a través de nosotros. Muchas personas están heridas con Dios porque recibieron un mal ejemplo de sus autoridades, de sus padres. Y luego es muy fácil culpar a Dios y culpar a otros porque no hicieron tu trabajo. Si hoy tus hijos no están caminando como deben caminar, no es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia, probablemente será culpa tuya porque no asumiste tu responsabilidad. Pero me encanta pensar, ¿sabes?, que Dios es un Dios de oportunidad. Y que aunque haya un hijo torcido, porque quizá tú no entendías que debías hacer tu parte, te faltó fuerza, te faltó entendimiento, quizá no había rendición. Aún así, me parece hermoso pensar que Dios puede en misericordia obrar y tocar la vida de nuestros hijos. Dios puede tocar y rescatar a ese hijo que se ha torcido, aunque tú no hayas hecho lo que debías hacer. Porque hay cosas en las que Dios te puede sacar de la ecuación y ya es Él, frente a frente, con tu hijo, con tu hija. Una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abraham fue un hombre tremendamente bendecido en lo material y en lo espiritual. Abraham fue un hombre rico. El problema no es que los cristianos tengan riqueza. El problema es cuando los cristianos aman más el dinero que a Dios. El problema no es la riqueza. Mira, nosotros porque somos ignorantes, deberías investigar cuánta gente rica cristiana hay en el mundo. Muchísima. En estos días hablaba con una persona de esta iglesia que tiene grandes proyectos de Dios y grandes sueños de Dios y estábamos hablando del tema del diezmo. Y él me decía, yo quiero llegar a un momento en mi vida donde no pueda vivir con el 10% y darle el 90% para Dios, como lo hacen muchos. Pero eso no va a ocurrir nunca si no empiezas por dar tu 10%. ¿Cómo vas a llegar al 90% si ni siquiera arrancas en el 10%? Si te parece mucho darle a Dios el 10%. ¿Me entiendes? ¿Cómo vas a llegar a la bendición extraordinaria de Dios si no puedes ser fiel en lo poquito? ¿Me estás entendiendo? Es que a veces nos dejamos engañar. Abraham fue un hombre rico, tremendamente bendecido. De hecho, Abraham fue el primero en dar diezmos a Dios. Antes de la ley, los que dicen que el diezmo es de la ley, el diezmo no es de la ley. Abraham dio diezmos y Abraham fue antes de la ley. Por tanto, los diezmos sí son para nuestro tiempo, aunque no te guste, aunque te arda, aunque te moleste. Y como decía alguien que vino a la iglesia un día, dijo, es que en la iglesia hablan mucho de dinero, todos los domingos hablan de dinero. Sí, y también alabamos a Dios todos los domingos. Y también adoramos a Dios todos los domingos. Y también hay prédica todos los domingos, y hay anuncios todos los domingos, y hay cafetería todos los domingos, y hay niños todos los domingos. ¿Por qué te molesta que se hable del dinero? Si es una necesidad real, es una necesidad real, bíblica, donde Dios nos llama a darle a Dios lo que le corresponde. ¿Y sabes por qué nos fija una cantidad? Porque si fuera por nosotros le damos el 1%. Es raro un corazón generoso que le diga a Dios, no, Señor, no me digas que te dé el 10. No, 10 es muy poquito, te voy a dar el 15, el 20. No. Estamos regateando con Dios. Señor, déjame darte el 1, déjame darte el 2. Mejor no te doy nada y así ya ni siquiera entro en debates. Abraham fue tremendamente bendecido. Dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y de hecho dice que muchos cristianos se han apartado por el amor al dinero, por la avaricia. Porque tenemos que entender que solo podemos
servir a un Señor, amar a un Señor. O amamos y honramos al Dios con D, con todo lo que somos y tenemos, o amamos y honramos otras cosas. El Dios con D, ponle tú el nombre, dinero, placer, fama, etc. Él tuvo bendiciones espirituales, y esto me parece hermoso. ¿Sabes cómo es llamado Abraham? El amigo de Dios. Abraham es llamado el amigo de Dios. Qué hermoso ser llamado el amigo de Dios. Estamos hablando de una relación de intimidad muy especial. Abraham no dijo, yo soy el amigo de Dios. Dios dijo de Abraham, él es mi amigo. ¿No te parece hermoso cuando Dios dice algo lindo de ti? ¿No te parece hermoso? Cuando Dios da testimonio de ti, de tu nobleza, de tu entrega, de tu pasión, de tu amor, de tu santidad a otros. ¿No te parece hermoso? Hermoso. Y engrandeció su nombre. Y Abraham es tremendamente importante. Él es considerado el padre de tres grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. O sea, díganme si su nombre no fue engrandecido. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde se cumple esta promesa? En Cristo. En Cristo. 2000 años, una promesa, 2000 antes de Cristo, una promesa hecha a Abraham, cumplida en un tiempo kairos perfecto de Dios. Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Dios es un Dios cumplidor de promesas. En nuestra red de intercesores hay uno de los puntos de las pautas que tenemos, y es esa, Dios cumplidor de promesas. Y ahí están varios versículos de la Biblia que hablan del Dios que en su momento, en su kairos, cumplió la promesa. En el tiempo señalado, cumplió la promesa. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Quiero compartir un texto y dice así, cierra tus ojos y pon atención. El tiempo es significativo porque es muy raro, es completamente irrecuperable. Nunca se le puede repetir o volverlo a vivir. No hay tal cosa como la reproducción literal instantánea. Eso aparece solo en las películas. El tiempo viaja con nosotros todos los días y sin embargo tiene la eternidad envuelta en sí mismo. Aunque esto es cierto, el tiempo a menudo parece relativo, ¿verdad? Por ejemplo, 2 semanas de vacaciones no es lo mismo que 2 semanas de dieta. También algunas personas pueden estar más tiempo con nosotros en una hora que otros en una semana. Benjamin Franklin dijo del tiempo, es las cosas de lo que está hecha la vida. El tiempo forma los bloques de construcción de nuestra vida. El filósofo William James dijo una vez, el gran uso de la vida es gastarla en algo que durará más que ella. Gracias, Señor, por la eternidad que ha sido puesta en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este llamado de tu corazón a despertar hacia esas cosas eternas que has preparado para nosotros, para cada uno de nosotros como tus hijos. Señor, hoy volvemos nuestro corazón a ti, a tu voluntad, a tu cómo se hacen las cosas.
Volvemos nuestro corazón a tu tiempo. Señor, pedimos perdón. Haz esta oración allí donde tú estás. Pide perdón en esta mañana si tú no has entendido la importancia de la voluntad de Dios, de preguntarle a Dios por aquello que Él ha preparado para ti. Pídele perdón si no le has preguntado para tomar decisiones en tu vida. Quizá hoy estás arrastrando consecuencias de malas decisiones en las que quizás has culpado a otros, pero si vas más atrás tendrías que empezar reconociendo que nunca le preguntaste a Dios si era su voluntad. Quizá tú tengas que pedirle perdón a Dios porque en un momento de tu vida te preocupaba y te interesó realmente conocer su voluntad, pero con los años te has ido envejeciendo en tu vida espiritual y la voluntad de Dios ya no es tan importante. Ahora has diseñado un cristianismo a tu medida, un cristianismo cómodo, sin compromiso, un compromiso donde tú eres tu Dios y tu Señor, el que te avalas a ti mismo. Tú tienes que volver a la forma de Dios, a la voluntad de Dios. Quizá tengas que pedirle perdón porque tu corazón se endureció, porque se dejó afectar, porque hoy no es un corazón limpio y puro que se agrada en hacer la voluntad de Dios. Quizá hoy eres un corazón que se acostumbró a lo cómodo y no quiere morir. Ha gobernado tanto tiempo tu yo, has hecho las cosas tanto en tu voluntad que ahora dejar que Dios venga a gobernar tu vida es casi imposible. Hoy tú tienes que volver. Mira, Dios te está hablando con absoluta seriedad en esta mañana. Dios te está hablando con absoluta seriedad en esta mañana. Señor, sellamos en el nombre de Jesús lo que has hecho en esta mañana en cada una de estas vidas. Declaramos que tu voz hoy retumba con poder en este lugar. Que tiempos nuevos se ciernen sobre ellos. Y que la gloria con la que un día les vestiste y se apagó, hoy será mayor, infinitamente mayor, infinitamente mayor, en ti y para ti. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús.